Muy buenas tardes, hermanos. Sean bienvenidos a esta transmisión del culto vespertino. Vamos a empezar elevando una oración a nuestro Dios. Señor, te damos gracias por este día que nos has dado, Señor, porque estamos invocando tu nombre, porque tenemos la libertad de alabarlo, de ir a ti, Señor, sin ningún estorbo, sin nada que nos impida clamar tu nombre, Señor, y sin nada que nos impida que tú nos escuches, Señor. Te damos gracias porque has estado con nosotros en este tiempo, porque nos has sustentado a pesar de nuestros miedos, de nuestros temores. Gracias porque tú has sido esa salvación, esa roca fuerte, Señor, nuestro único sustento. Gracias porque si bien no podemos confiar en nosotros mismos por nuestra condición humana, sabemos que podemos confiar en ti, Señor, porque tú eres absoluto. Eres confianza, eres salvación, eres redención, eres todo, Señor, todo para nosotros. Te pedimos que estés con nosotros, que podamos sentirte siempre, Señor, y así como siempre te sentimos, te podamos compartir a aquellos que están pasando por pruebas, por dolores, que podamos compartirte, Señor, porque en estos tiempos, antes de medicamentos, de trabajo o de vacunas inclusive, Señor, te necesitamos a ti. Porque si tú no estás con nosotros, no tenemos esperanza de nada. Te pedimos, Señor, que podamos ser esa luz que brille en la oscuridad, en medio de la incertidumbre, Señor. Que en nosotros te puedan ver a ti, para que puedan ser alcanzados, Señor, por ti, y puedan ser redimidos, y puedan vivir confiados, tranquilos, en esa paz tan enorme, Señor, que tú nos das, nada más tú nos das, Señor. Te damos muchas gracias por esta gran bendición, por tu gracia que es inagotable. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor. Invocamos tu nombre esta tarde, en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a abrir nuestros himnarios populares, hermanos, en el himno 312. Nuestra fortaleza es el Dios que adora nuestro corazón. Buenas noches.
Estamos iniciando el culto vespertino de este domingo y mandamos un saludo a hermanos que nos siguen en otras ciudades, en otras partes del país, en otras partes del extranjero también, a todas las familias de la iglesia. Es un culto que, aunque es tradicional entre los bautistas, hay iglesias que no tienen culto en la tarde y nosotros todavía no lo tenemos presencial, sino en línea, por conveniencia en la dinámica de nuestros cultos, las actividades en el templo. Pero siendo en línea o siendo presencial, la palabra de Dios no tiene prisión. La palabra de Dios sale y sigue su camino y alcanza los objetivos y los propósitos, porque la palabra de Dios es la fuerza que mueve el universo. Es la fuerza que creó al universo, es la fuerza que creó al pueblo de Dios. La palabra de Dios creó al pueblo de Dios y la palabra de Dios refleja el propósito de Dios de salvar a la humanidad. Así que este trabajo o esta fuerza que Dios nos ha dado a través de su palabra sigue su curso a pesar de las pandemias y de las guerras y de las enfermedades y lo que venga. Vamos a ver hoy un pasaje muy hermoso ahí en Nehemías capítulo 6, versículos del 1 al 16, cuando se refleja la tremenda oposición que tuvo Nehemías cuando se atrevió a ir a Jerusalén para colaborar con la edificación del muro de Israel, el muro de Jerusalén. Vamos a leer en Nehemías 6 los versículos del 1 al 11, del 1 al 16, para que veamos cómo una oposición tan fuerte, tan virulenta, tan dramática, que por supuesto está orquestada por el maligno. El maligno no quiere que la obra de Dios avance y pone toda la oposición de que es capaz. Nehemías 6 dice: cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no se había puesto las hojas de las puertas principales, Sanbalat y Gesem me enviaron a decirme: ven, reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Pero ellos habían pensado hacer mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir con ustedes. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano. Ten, Nehemías, te la manda Sanbalat, en la cual estaba escrito así: se ha oído entre las naciones, y Gazmú lo dice, que tú y los judíos piensan rebelarse, y que por eso edifican este muro, con la mira, según estas palabras, de que tú serás el rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídos del rey tales palabras: ven, por tanto, y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra, y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vine luego a la casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces le dije: un hombre como yo ha de huir
¿Y quién que fuera como yo entraría en el templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. Y también acuérdate de Naadías profetisa y de los otros profetas que procuraron infundirme miedo. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a examinar el contexto. ¿Se acuerdan que Nehemías era el copero del rey Artajerjes y que habitaba allá en Susa, capital del reino? Y supo por sus parientes que Jerusalén estaba sin muro, a expensas de la rapiña de los vecinos que de cuando en vez atacaban, invadían, robaban, saqueaban la ciudad. Y la ciudad no tenía forma de defenderse. Ya cuando salían los hombres a defender, ya era tarde. Y en ese momento, cuando Nehemías escuchó esa información de la situación de Jerusalén, Dios tocó su corazón y sintió un llamado para ir y reedificar el muro, porque la ciudad estaba a merced de los invasores y de los saqueos de los pueblos vecinos. Bien, pues Nehemías fue autorizado por el rey Artajerjes, que notó su tristeza. Le dijo: ¿qué tienes, Artajerjes? ¿Por qué estás triste? Pues es que Jerusalén, mi ciudad, está a merced de los enemigos, no hay muro. ¿Quieres ir a...? Sí. ¿Como para cuándo regresarías? Pues en tal fecha. Ve y lleva lo necesario, lo que necesites, ve, yo te autorizo. Artajerjes, el rey, autorizó a Nehemías para ir a reconstruir el muro de Jerusalén. Llevaba su carta, llevaba entonces la autoridad como para convertirse en un gobernador de ese proyecto. Nehemías entonces llegó y convocó al pueblo y trabajaron intensamente. Hasta ahí toda la historia va bonita. Dios puso en el corazón de Nehemías el proyecto de proteger a Jerusalén. Artajerjes el rey se dio cuenta, autorizó y apoyó y le dio permiso. Ve Nehemías, y Nehemías vino y movió al pueblo, y el pueblo se trabajó junto con él intensamente para reconstruir el muro. Esa es la parte hermosa que Dios mandó. Pero los vecinos, los gobernantes de los pueblos vecinos que participaban de los saqueos y de los ataques y que tenían a Jerusalén como una ciudad sometida, empezaron a oponerse de una y de muchas maneras. Fue una oposición tremenda. Tenían miedo también de que si Jerusalén se fortalecía, podría convertirse otra vez en una nación grande que los tendría humillados a ellos. Así que tenían que oponerse, lo hicieron por su propia bien, pero también asusados por el enemigo maligno que se opone a la obra de Dios. Ahora, debemos entender que siempre que emprendemos una obra para el Señor, habrá oposición. Siempre. Satanás es el opositor, es el enemigo a vencer, es el que no quiere que avance el propósito de Dios. Ahora, mientras más dispuestos estamos a obedecer, más pronto va a aparecer la oposición también. Si nosotros estuviéramos titubeantes, indecisos o desobedientes, que no hacemos nada por la obra de Dios,
entonces probablemente tampoco haya oposición porque no es necesario. Ya estamos nosotros desanimados desde antes que tuviéramos cualquier oposición. Satanás hasta descansa. No hay problema en las iglesias que no se movilizan. Ahora, siempre la oposición es orquestada y comandada por Satanás. Y está apelando Satanás a nuestro miedo, a nuestro desaliento, a nuestra debilidad, a nuestra falta de fe. Sabe que por ahí somos bien débiles y pone oposición y muchos pueblos y mucha gente y muchos hermanos y muchos hombres de Dios se han detenido y ya no hicieron nada porque se vino una oposición tremenda. Satanás usa esas debilidades nuestras, pero también utiliza a otras personas, a los enemigos francos, los que están en contra de la obra de Dios, pero también puede utilizar a hermanos de la misma iglesia y hasta líderes de la misma denominación para tratar de detenernos. Es algo tremendo. Por eso hay muchas veces discusiones en sesiones o en convenciones. No estoy de acuerdo. Los que están de acuerdo, por favor, levanten su mano. Los que están en contra, por favor, levanten su mano. Y siempre hay quien esté en contra. Por más bueno que sea el proyecto, siempre hay quien esté en contra. Y sabemos quién estimula a esas personas para que se pongan en contra de un proyecto de Dios. Lo más común es decir, hermanos, no tenemos recursos, nuestro presupuesto es limitado, hay que sentarnos y calcular si podemos o no, para no hacer un ridículo, ¿verdad? Basados allá en un pasaje bíblico, y se oponen y se frena el avance por esa oposición. Pero créame que la oposición la orquesta el maligno y apela a nuestros sentimientos, nuestros temores, nuestros desalientos, y usa a nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros líderes. Así es, y así pasó en esta parte, y es como un ejemplo de lo que puede pasar y de lo que debemos estar atentos para que no pase. Vamos a hacer una lista de los opositores humanos que aparecen en este pasaje de Nehemías 6. Para empezar, aparecen los enemigos. Sanbalat era el gobernador de Samaria por todo ese tiempo. Él tenía interés en mantener a Jerusalén desprotegido. Tobías, un hombre también que era un gobernador de otro de los tribus, una tribu amonita, era jefe tribal amonita. Gesem el árabe, que era el gobernador de la provincia persa de Arabia, que estaba al suroeste de Jerusalén. Así que los estaban rodeando así, los de Samaria, los de Amón, los de Arabia, estaban en contra de que Jerusalén se fortaleciera. No querían. Y se pusieron a usar toda su fuerza, su intimidación, sus recursos, su denuncia ante el gobernador persa, al rey persa, para que detuviera esa obra. Lo hicieron de todas las maneras posibles para que la obra no avanzara. Luego hay otros opositores humanos en el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, pero en los moradores de Jerusalén había hombres muy ricos que no quisieron cooperar. Dijeron, no, vamos a perder, nos van a atacar, nos van a destruir, estamos provocando a los vecinos, yo no estoy de acuerdo, y no entraron a trabajar. Y como eran hombres poderosos de mucho dinero, su opinión valía más. Mucha gente ve a los poderosos y piensa que su opinión es más valiosa que la de un trabajador, por ejemplo, y se dejan llevar por la opinión de los ricos, o de los famosos, o de los sabios humanamente hablando. Pero muchas veces estos sabios, esos ricos, esos famosos están siendo manejados por el enemigo para oponerse y para detener la obra de Dios. También había líderes espirituales en esta oposición. El principal fue Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, profeta. Él durante esta temporada de trabajo
él fue y se encerró a piedra y lodo en su casa. De aquí no me sacan, de aquí no me matan. Así que Nehemías dijo, bueno, voy a ir a ver al profeta, a ver qué me dice este profeta. Y llegó y habló con él, y el profeta le dijo, vamos a encerrarnos en el templo, Nehemías, para que no te saquen y te maten, porque van a venir esta noche para matarte. Nehemías, que conocía la voluntad de Dios, dijo, este es otro opositor comprado por el enemigo. Le pagaron para que me asustara. Lo mismo hizo con las profetisas y con otras líderes espirituales que se opusieron a la obra de Dios en beneficio de los enemigos de la cruz. Así que sí hay muchos opositores humanos. Y cuando uno ve, se oponen eso y aquello, pues entra en razón, mejor vamos a hacerles caso y ya no avanzamos. Es lo más sensato, y sin embargo, Nehemías no hizo caso, ni a las amenazas de Sanbalat, Tobías y Gesem, ni al consejo comprado de Samaías, que le aconsejaba encerrarse en el templo y detener la obra. ¿Por qué perseveró Nehemías? ¿Porque era muy testarudo? ¿Porque era terco el hombre? No, porque él conocía la voluntad de Dios y era consciente del llamamiento que Dios le hizo para ir a hacer esa obra. Entonces, la primera cualidad que un líder cristiano tiene es conocer la voluntad de Dios. Si conoce la voluntad de Dios, la voluntad de todos los demás es pequeñita e insignificante. Pero si no estás seguro de la voluntad de Dios, cualquiera te puede intimidar, cualquiera te puede estorbar, cualquiera te puede mal aconsejar, cualquiera te puede jalar para un lado o para el otro, porque no estás seguro de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, del propósito de Dios y de la misión que Dios te ha dado. Ese es el asunto. Nehemías sabía a qué venía y quién lo estaba mandando. No era Artajerjes, era Dios mismo que le dijo, ve y construye el muro de Jerusalén. Así que Nehemías prosiguió la misión. Y prosiguió la misión a pesar de la distancia, porque estaba bien lejos ir hasta allá. A pesar de lo grande de la tarea, porque eran más de 50 kilómetros de diámetro o de circunferencia. A pesar de que los ricos y poderosos de Israel no quisieron. Los ricos y famosos no quisieron. A pesar del desaliento de muchos, a pesar de las amenazas de los enemigos, a pesar de la intimidación de los falsos profetas, Nehemías y el pueblo que lo siguió, siguieron adelante. Y con esa fuerza y con ese recurso que Dios usa a hombres fieles, la obra se terminó en 52 días. Una obra colosal que se hizo rápidamente, a pesar de todas las oposiciones. Ahora, es importante entender que es la obra de Dios. No es la obra mía, no es la obra de la iglesia, no es la obra de la convención, no es la obra de algún grupo. Es la obra de Dios la que estamos haciendo. Y debemos permanecer en ella porque la obra de Dios refleja la voluntad de Dios y el propósito de Dios de salvación. Y si hay una obra que vale la pena hacer, es la obra de Dios. Tal vez es bueno hacer un edificio, un puente, una presa para tener agua. Es bueno, pero la obra de Dios es superior a cualquier otra obra. Y si Dios nos pone a hacer algo, debemos obedecer. Nehemías fue el primero en reconocer la orden de Dios. La escuchó estando allá en Susa. Dijo, voy a Jerusalén porque el Señor me manda a reconstruir el muro. Luego los levitas se unieron al proyecto y empezaron a apoyar en la construcción. Luego el pueblo todo, los obreros, los pobres, clase media, se unieron y con una mano tenían la cuchara y en otra mano tenían la espada por si llegaban los
los enemigos a atacar y se pusieron a trabajar intensamente. El pueblo apoyó al líder mandado por Dios y trabajaron intensamente. Cuando el trabajo terminó, a pesar de la oposición, de las amenazas, de la intimidación, del desaliento, de todo eso, terminó en 52 días. Entonces, hasta los enemigos reconocieron que era una obra de Dios. Esto no lo podía haber hecho ningún otro pueblo más que alguien que está mandado por Dios para reconstruir en 52 días. Ahora, ¿cómo vamos a aplicar eso que pasó hace 2.700 años o 2.500 años a nuestro tiempo? Porque hoy estamos aquí y también el Señor nos ha dado una misión y también el Señor nos ha dado una orden y también tenemos que trabajar duro. Pero también sigue habiendo oposición del maligno. Una oposición que se va a hacer fuerte. Una oposición que va a venir de parte de nuestros enemigos, pero también de nuestros amigos, de nuestros hermanos, y también podría venir hasta de nuestros líderes, como pasó en aquel tiempo. Puede ocurrir. Así que es preciso, hermanos, para que esa oposición no nos detenga, que reconozcamos una cosa, que reconozcamos lo que Nehemías reconoció al principio y lo que los enemigos reconocieron al final, que la obra es de Dios. Y entonces no la podremos detener. Estamos reactivando cosas, la escuela bíblica de vacaciones, las misiones, los cultos presenciales, y todo lo tenemos que hacer. Habrá enemigos, habrá epidemias, habrá pandemias, habrá cosas del gobierno, habrá cosas que se opongan, pero si entendemos que es la obra de Dios, debemos seguir adelante. Con los cuidados, a lo mejor vamos a tener una espada en la otra mano, a lo mejor vamos a tener un cubrebocas en la cara, a lo mejor vamos a tener una vacuna en el brazo, pero no vamos a detener la obra porque es la obra de Dios. Vamos a orar para despedirnos. Señor, gracias te damos por el ejemplo en el caso de Nehemías, los levitas, el pueblo que lo apoyó, porque ellos reconocieron desde un principio que es la obra tuya y que no debe detenerse. Gracias porque tú les diste victoria a pesar de tanta oposición, de tanta amenaza, de tanta intimidación, de tanto desaliento, de tanto temor. Tú superaste con todo, con el valor de tu Espíritu Santo y el poder de la palabra. Te rogamos, Señor, que bendigas a nuestra iglesia, a nuestra convención, en la misión que nos has dado a realizar, y que ninguno de los hermanos que están ya activos con la mano del arado mire atrás, sino que sigamos adelante en la obra que tú nos has dado a realizar. Despídenos, Señor, con tu bendición, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Pelea la buena batalla de la fe, dice en 1 de Timoteo 6:12. Cantemos el himno 397 de nuestros himnarios bautistas, firmes y adelante. Firmes y adelante.